Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio de meditación y reflexión en la palabra del Señor. En esta oportunidad quiero tomar un tema que es muy común en la vida de las personas y que tiene que ver con el éxito y con el fracaso. Y lo planteo así de esta manera, en este contraste, porque uno no puede medir el éxito sin antes haber eh, considerado el fracaso. Y por el otro lado, no puede considerar el fracaso sin reflejarlo en el éxito, ya sea personal, grupal, de algún tercero. Pero siempre estamos midiendo en el mundo en el que vivimos en la actualidad, que nos rodea, generalmente todo lo medimos en base a éxito o fracaso. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, que nos relata la historia de uno de los reyes de Judá. En este caso, y lo digo así de Judá y no digo de Israel, porque estamos hablando del tiempo en el que estaba dividido el reino de Israel. Después de la muerte de Salomón, se dividieron y se formó el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte llamado Israel o Samaria y el reino del sur era llamado Judá o Jerusalén porque ahí estaba centrada la capital. En el reino del norte la mayoría de sus reyes fueron un desastre, tiranos, autoritarios, individualistas, no tenían consideración del pueblo, no tenían temor de Dios. En los del sur encontramos al menos 5 reyes, entre ellos este rey Josafat, que tuvieron temor de Dios, buscaron hacer la voluntad de Dios y también trataron de una manera mucho más sabia al pueblo de Dios. Entonces, aquí vamos a encontrar una historia donde un rey que buscaba hacer la voluntad de Dios se encuentra en una situación compleja, ya que todos los enemigos que lo rodeaban, 3 de los pueblos enemigos se juntaron para invadirles, para hacerles la guerra. Y obviamente, como encima era un reino que estaba dividido, no contaba con todas las herramientas suficientes, no contaba con el ejército suficiente, con los hombres suficientes para hacer frente a esta batalla, a esta situación. ¿Y qué es lo que va a hacer entonces el rey Josafat? Y para eso vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, segundo de Crónica 23, que nos dice lo siguiente. Atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda al Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén. Y arranca en el versículo 6 una oración que es un poco extensa, pero vamos a leer el principio de esa oración, que es muy interesante, y dice, y el rey Josafat dijo, Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Tomó en lo que nosotros consideramos en nuestra vida cristiana, en este camino que seguimos y tratamos de hacer la voluntad de Dios, consideramos que tomó una buena decisión. Convocar al pueblo a un ayuno, convocar al pueblo a orar, a clamar y a pedir la guía y la dirección de Dios. Y Dios le va a responder. En el versículo 13 leemos y dice, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, que era un levita. Dice el versículo 15, y dijo Jaasiel, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que es mía. Y luego va a dar una instrucción acerca de qué es lo que tienen que hacer. Mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos
en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y luego sigue relatando en el versículo 18 que Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Miren qué interesante, ¿no? Buscaron la guía y la dirección de Dios, y de esa manera Dios comenzó a responder a esa oración, a ese clamor, a esa disposición de humillarse y de postrarse delante de Dios y de buscar la guía y la dirección. Cuando nosotros nos sentimos rodeados por los problemas, las dificultades, las necesidades, o lo que podemos considerar como nuestros enemigos, los temores, las preocupaciones, debemos buscar la guía y la dirección de Dios. Y ahí es la única manera en la que vamos a comenzar a obtener la victoria sobre el fracaso o sobre lo que consideramos nosotros que es una derrota. ¿Cómo obtenemos victoria entonces? Y el primer punto que yo encuentro en esta historia es que obtenemos victoria humillándonos ante el Señor. Leímos los primeros capítulos, los primeros versículos de este capítulo, donde vimos que se convocó a un ayuno y a una oración congregacional, en masa, corporativa, y eso llevó a que Dios comenzara a hablar por medio de los profetas, por medio de los hombres que tenían una conexión directa con Dios, los levitas, los sacerdotes, las personas que estaban consagradas a Dios, y Dios habló por medio de uno de ellos y dio la dirección de lo que tenían que hacer. Hay que humillarse delante de Dios con sinceridad, siendo genuinos, sin temor, y esperar que Dios nos dé la respuesta. Obtenemos victoria humillándonos ante el Señor. Lo segundo que yo noto en esta historia es que obtenemos la victoria dejando que el Señor haga la obra por nosotros. Lo vamos a ver ahora más adelante. En el versículo 17 dice lo siguiente: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos. Dice, ¿no? Lo hemos leído recién. En sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén. El Señor iba a pelear la batalla por ellos. Obtenemos la victoria dejando que Dios haga la obra por nosotros. Cuando ya nos sentimos desbordados, cuando ya sentimos que no tenemos salida, cuando vemos que no hay solución al problema, cuando nos sentimos trabados, cuando nos sentimos frustrados, es cuando debemos confiar y dejarle a Dios, depositar en las manos de Dios, en la confianza absoluta en Dios, para que Él haga la obra. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de casos de personas que han tenido enfermedades terminales, que ya no había más que hacer, que no había más ninguna esperanza, y han ido a buscar la respuesta a las manos de Dios, y Dios los sanó? Dios los liberó de esa enfermedad, de esa atadura. Y así ha pasado con muchos de nosotros en muchas circunstancias. La otra cosa que yo veo, la tercera cosa, es que obtenemos la victoria aplicando fe a nuestra experiencia. Aquí había personas con experiencia, había profetas, había cantores dentro del pueblo, había levitas, había personas que tenían predisposición para alabar, para adorar, que tenían una comunión íntima con Dios. Vemos un rey que también era temeroso de Dios, que buscaba la guía, la dirección de Dios, tenía una cierta experiencia, pero ellos le añadieron fe a esa experiencia. Pasa a veces con nosotros que somos creyentes de muchos tiempos en la iglesia, que tenemos alguna cierta preparación, que Dios nos ha dado el privilegio de estudiar, de prepararnos, de capacitarnos, que nos ha dado la oportunidad de servir, de trabajar en algún ministerio importante, de conducir un área importante de la iglesia, un ministerio, de por ahí haber sido pastores, de haber trabajado como encargados de obra. Hay personas que han tenido mucha experiencia en el camino de Dios, pero hay que añadirle fe a la experiencia. Es importante la experiencia cuenta mucho también.
Muchas veces uno toma decisiones en base más a la experiencia. Dice que el zorro sabe más por viejo que por zorro, dice un viejo dicho. Y a veces pasa eso con nosotros. Sabemos más por la experiencia que por las capacidades o por lo que fuera. Pero necesitamos añadir fe a nuestra experiencia. Cuando sabemos cómo viene la mano y le añadimos fe, cosas increíbles y maravillosas pueden llegar a suceder. Y la cuarta cosa que yo noto aquí en esta historia es que obtenemos victoria alabando a Dios en medio de los problemas. Obtenemos la victoria alabando a Dios en medio de los problemas. Y miren lo que dice el versículo 21 del pasaje que estábamos leyendo, segundo de Crónicas 20:21. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Y el versículo 22 dice, tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. Hay que ponerle alabanza, adoración, búsqueda a Dios en medio de los problemas. Sé que es difícil, que cuesta cuando nos sentimos que estamos agobiados, apremiados por las circunstancias, por las dificultades, nos cuesta muchísimo alabar a Dios. Pero yo lo invito y lo motivo a que lo pueda hacer. Lo motivo, lo invito a que pueda alabar a Dios en medio de los problemas y las dificultades. Y va a ver qué cosas maravillosas suceden. En la iglesia donde estoy congregando con mi familia y estamos también trabajando en el ministerio de intercesión, nosotros le hemos agregado alabanza ahí en la iglesia Ríos de Vida de Quilmes, donde estamos trabajando en el ministerio de intercesión con los hermanos, le hemos agregado alabanza. Estamos reunidos orando, sabemos que estamos en una batalla, en una lucha, en una guerra espiritual, cada vez que nos juntamos a interceder, y hemos agregado canciones, tenemos tiempo, damos tiempo para adorar y para alabar a Dios. Vamos con una guitarra y alabamos y adoramos a Dios mientras estamos también batallando y guerreando, porque la alabanza y la adoración rompen cadenas, cortan ligaduras, desatan las ataduras del enemigo. Es poderosísimo lo que hay cuando uno alaba y adora a Dios. El Señor Jesucristo dijo, tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, obtenemos la victoria humillándonos ante el Señor, obtenemos la victoria dejando que Él haga la obra por nosotros, obtenemos la victoria cuando le agregamos fe a nuestra experiencia y obtenemos la victoria cuando alabamos a Dios en medio de los problemas. Y hay tres cosas fundamentales, y con esto vamos a terminar, que yo encuentro y que nosotros tenemos que utilizar como herramienta, que yo encuentro en esta historia y que es una herramienta poderosa para poder obtener victoria en medio de los problemas, y es el ayuno, la oración y la alabanza. El ayuno, la oración y la alabanza. Cuando esas tres cosas están combinadas en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, en la vida de un ministerio, cosas poderosas suceden. No hay límites para el obrar de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, con esto terminamos, porque estábamos hablando de la victoria, y a veces la victoria tiene que ver con el ganar algo, con el lograr, con el sentirse que uno ha tenido éxito. Y cuando hablamos de un ganador, estamos hablando de alguien que es premiado, de alguien que se cuelga una medalla, y el apóstol Pablo dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Primera de Corintios, en capítulo 9, versículo 26 dice, por eso yo corro
cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que, después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Miren lo que dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Lo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pasaje de Primera de Corintios, capítulo 9, los versículos 24 al 27. Fíjense, el apóstol Pablo disciplinaba su cuerpo. El ayuno, la oración, la alabanza nos disciplinan. A veces la disciplina no nos es grata, pero es necesaria si queremos obtener la victoria. Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias porque sabemos que vamos a obtener victoria dejando, Señor, toda nuestra confianza en vos, sabiendo que eres un Dios fuerte, grande y poderoso. En este tiempo, Señor, queremos pedirte que en medio de las dificultades, de los problemas que cada uno podamos tener, podamos hallar plena confianza y certidumbre de fe que vamos a obtener la victoria si depositamos, Señor, todo en tus manos. Lo que para nosotros es imposible, para vos es posible. Sos el Dios de lo imposible. Señor, yo extiendo mi oración sabiendo que no tiene límites, que no tiene barreras, que no tiene fronteras, Señor, y que va más allá de lo que uno pueda pensar y razonar. Y clamo por los que están enfermos. Ahora, Señor, me vuelvo contra toda enfermedad, sea física, mental o espiritual. Me vuelvo contra toda miseria, Señor, todo espíritu inmundo de miseria. Me vuelvo contra todo principado y toda potestad que gobierna las regiones celestes para traer, Señor, violencia, para traer, Dios mío, desazón, desaliento, desánimo, angustia. Reprendo, ato y expulso de las vidas, Señor, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro libertad sobre todos los que están escuchando este mensaje para la gloria y la honra de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Muy bien, espero que les sirva este mensaje, que cuando se sienta rodeado por los problemas y las dificultades pueda elevar su vista hacia el cielo, utilizar las armas poderosas que Dios nos ha dado, que son la oración, el ayuno y la alabanza, y después cuente testimonio de la victoria que Dios le ha dado, porque seguramente esa victoria va a venir. Téngalo por seguro que así va a ser. Dios los bendiga. Nos estaremos encontrando pronto en otra emisión similar a esta. Los abrazo a la distancia. Muchas bendiciones.